Nuevamente estoy aquí para recordarte que la gastronomía es un arte y que quizás es el arte más importante de todos, porque eres lo que comes, punto. Más allá de eso no hay absolutamente nada más. Es por eso que estamos aquí y agradecemos este hecho de que nos dejes meternos en tu casa, meternos en tu corazón, para concluir, como siempre, que el acto de comer es sagrado. Bienvenidos a Gastrosofía. La culinaria, desde mi punto de vista, es un verdadero arte, definido por la forma creativa de preparar alimentos y la capacidad genuina de estimular los sentidos, teniendo en cuenta, por supuesto, la cultura, el ambiente, la forma de preparar los alimentos y también el significado de los múltiples rituales que involucran a la sociedad con la comida. Lo cierto es que la búsqueda de la excelencia culinaria apenas empieza, porque todavía hay mucho por explorar y mucho por explotar. Bienvenidos a Gastrosofía. Gastrosofía, eres lo que comes. Y hoy los he traído a un lugar que yo sé que les va a encantar, sobre todo porque aprovechan muy bien la comida de temporada. Además, la columna vertebral de todos sus platos, como su nombre lo indica, son las hierbas, para matizar todos esos sabores autóctonos y esos sabores también que vienen de otras culturas. Su chef, Rodrigo, es un genio en la cocina, esa es la realidad. Un gran artista plástico, un conocedor del cine, de la música, del arte y sobre todo de la buena culinaria. Bienvenidos al Herbario. El herbario no ofrece platos de una nacionalidad específica o limitados a las carnes o la sazón regional. Su carta es propuesta por el chef Rodrigo Izaza, un artista plástico amante de la gastronomía. En ella predominan el equilibrio entre los sabores nuestros, que incluyen ingredientes regionales y algo de nostalgia que traen los sabores de la infancia y los sabores con acentos de otras culturas. Bueno, muy bien, lo prometido es deuda. Aquí estoy en el Herbario. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien, te agradezco muchísimo. ¿Qué tiene que ver? Voy a arrancar así, la gente va a decir, pero ¿por qué? Yo siempre arranco por la historia del lugar, pero esa la vamos a dejar para dentro de un momentico. Pero la primera pregunta es, ¿qué tiene que ver un artista plástico con la gastronomía? No, yo creo que mucho. Ajá. Pues yo creo que mucho porque, a ver, cuando diseñas un plato, hay toda una cantidad de elementos que tienen que ver mucho con la plástica. Está el color, está la forma, está la textura, está todos esos elementos que vos manejas como en las artes plásticas, están dados en un plato. O sea, cuando vos sentís en tu boca una cantidad de texturas, es esa misma sensación de que cuando vos haces una escultura, de generar una cantidad de texturas. Aquí lo sentís en el gusto y aquí lo sentís en el tacto. Y además es una cosa como con la vida y como con el disfrute de las cosas, Claro. chévere. Yo creo que ese es el secreto de ustedes entonces, esa combinación que tienes ahí entre una cosa y otra, pero me llama mucho la atención y solo con escucharte hablar las primeras palabras veo que eres una persona muy, con una filosofía muy clara acerca de lo que comemos, acerca de lo que preparamos. De hecho, tuve la oportunidad de ver y de leer alguna historia tuya y veo que en lo que tú preparas, en los menús, en lo que diseñas normalmente, hablas mucho de volver a la sensación, de sentir esas sensaciones que sentíamos cuando éramos niños. ¿Por qué? A ver, yo pienso que cuando uno se enfrenta como a... Hay una palabra que a mí es como crear, pero no es como una cosa así como toda rimbombante, sino como de uno acercarse como a darle como vida a algo. Y en este caso como los platos, yo pienso que uno siempre se pega como en los recuerdos. O sea, cuando vos escribís, cuando vos cantás, cuando haces cualquier cosa, cuando vas a como a componer, siempre te pegas como a esa vivencia propia. Claro. Y yo pienso que uno irse como hacia atrás y buscarse como hacia atrás es como un elemento que le ayuda a uno a darle forma a eso que uno quiere, ¿cierto? Claro, sí, es cierto. Entonces hay ciertos sabores y ciertas situaciones y ciertas cosas como en la vida que lo marcan a uno. Por ejemplo, cuando empezó como el cuento como de construir, por ejemplo, como la carta de un ceviche, para mí limón y sal me acordó como al mango. Cuando uno sale como del colegio y uno se encontraba esos mangos así partiditos con limón y sal, eso para mí fue como esa relación como directa como con el ceviche y por ejemplo cuando hice como un ceviche
le metí como mangoviche. Claro, esos son, o sea, volver como esa, digámoslo de alguna forma, a esa comida parental. Yo veo que tú no estás olvidando eso, de hecho lo tienes demasiado presente y eso es fenomenal porque hoy en día las cocinas nos está llevando, yo digo que la gastronomía nos está llevando a unos límites sorprendentes, muy buenos, porque estamos hablando que la gastronomía en todo caso, además de ser vida, pues es arte y todo el mundo tiene libertad de hacerlo. Pero es muy bonito cuando una persona como vos conservan esas raíces. Yo veía que el Herbario es un restaurante que maneja platos de todas las culturas, por decirlo de alguna manera, sí, pero de alguna forma pues también tienen nuestro toque, nuestra vivencia, nuestra propia comida. ¿Cuál es el estilo de este lugar? Es que no es marcado por nada en particular, o sea, casi que no, es que yo diría que es como muchos sabores del recuerdo y muchos de recuerdo como de lo de uno. Eso parte como de una Pero está combinado con algo con las cosas internacionales, es decir, los platos, las recetas de dónde salen o son completamente recetas de dónde. No, salen como salen todas las cosas en la vida, que sale un poco de aquí, un poco de allá, pues, o sea, la guarnición, por ejemplo, en uno de los pescados es una cosa que hacen en la costa en el desayuno que se llama cabeza de gato. Ajá. Y es la guarnición de un pescado y allá la usan como el desayuno, pues, o sea, que es el plátano verde machacado con suero y un toquecito de manteca de cerdo. O sea, todas esas cositas vos las vas juntando y vas armando como el rompecabezas. Pero me parece muy interesante, es decir, no podemos hablar del Herbario como un restaurante de comida internacional, ni como uno de comida típica, sino ¿qué es? Es uno de... El Herbario es el Herbario, habría que decirlo de esa forma. Sí, porque, a ver, por eso de alguna manera cuando estábamos como gestando como la idea, surgió el nombre del herbario, porque o sea, un herbario es como una colección de hierbas, sí, o de hojas, pues, o sea, donde los guardan. Entonces, de alguna manera, las hierbas y las especies era como el hilo conductor del restaurante. Por eso el nombre y por eso nos daba como la libertad de movernos como por muchos lados. Yo pienso que en este momento la gastronomía tiene que tener con mucha personalidad, pues, y los lugares tienen que tener personalidad y las cartas tienen que tener personalidad. Y ahí es como donde uno, pues cuando dice qué es, como muchas veces no tiene uno como muchos referentes, o sea, definirlo es un poco como complicado. Ustedes pueden decir que por el mismo nombre usan mucho más las hierbas y son completamente necesarias para ustedes, para adornar los platos, para sazonar. O sea, tienen una filosofía muy basada alrededor de eso, de las hierbas. Las hierbas están, es que siempre está, sería imposible hacer algo sin partir como de esos puntos que te van a dar sabor, pues, o sea, cocinar sin cilantro sería una locura, o cocinar sin albahaca sería otra locura, sin tomillo, sin orégano, sin albahaca, sin pimienta, pues una cantidad de cosas, todo eso es lo que es el herbario, pues que de alguna manera eso que utiliza todo el mundo, pues, o sea, una albahaca la utilizan los italianos, pero igual una albahaca la utilizan aquí en el Chocó, ¿cierto? En el Pacífico, o los tailandeses, o no sé, pues, o sea, una misma hierba tiene una cantidad de matices y de maneras de verla. ¿Qué combinas normalmente? Es decir, en tus platos, ¿qué hay? ¿Qué se puede encontrar la gente, no sé, en el plato más, digamos, exótico o de repente el que más trabajo te haya costado crear en un determinado momento? No, pues, o sea, a mí me encanta como de alguna manera lo que hablamos ahorita, como esa cosa del recuerdo y casi que se vuelve de una manera como divertida. Por ejemplo, hay un plato que se llama cerdo veleño y es una combinación de bocadillo con plátano maduro. Entonces la guarnición es un puré de plátano maduro con papa criolla y la salsa del cerdo es a partir del bocadillo de la guayaba. Es decir, un cerdo con guayaba se vuelve como que no funciona, pero entonces ir como al veleño, que es como esa casi que esa denominación de origen de un excelente bocadillo, era como un pretexto para decir desde bocadillo, pero de un muy buen bocadillo. Además ese recuerdo, volvemos otra vez como a eso, o sea, encontrarse un plátano maduro, un queso y un bocadillo.